¿Por qué tenían la cabeza grande? Porque tenían dentro del cráneo uno de sus dos corazones. El idioma de los atlantes era Saitu. Encima de lo que eran los salones de Amenti fue que se hizo como ingreso la esfinge. Era una maquinaria energética y por la pata derecha se ingresaba a los salones de Amenti. Entonces, las pirámides son de esa época. Las hacen ya para esta época. Cada una de las pirámides oficiaba también de portal hacia sus galaxias. Siempre las pirámides, que no solamente estaban ubicadas en Egipto, sino que también habían pirámides en América y en otras partes del mundo, tejían una red eléctrica que en la punta de la pirámide le han puesto algo más nuevo, que es como de otro color, porque en esa punta había un cristal traído de otras partes por Tot. Eso servía como los abre portales. ¿Qué pasó con los atlantes? Sabemos que hubo un rescate. Puede decir que su segunda etapa fue lo que es Sumeria. Todos los lemurianos, los iniciales, ¿no? Ajá. Como los atlantes flotaban. ¿Para qué vinieron? ¿Para pelearse entre ellos y segunda...? En el momento en que queda bajo hielo, queda ahí abajo civilización lemuriana y atlante. Con tecnología, los extraterrestres les crean una cúpula, los protegen. Ahí viven. Por eso es que nadie puede ingresar a la Antártida. Eso se va a descongelar y coordina con el ingreso a la quinta dimensión. Al momento en que se descongele, van a aparecer esas civilizaciones con seres de 4 metros de alto. Andrea dice, no se vayan a asustar. Bienvenidos, ¿cómo están? Un día más de un programa nuevo de los otros. Como siempre estoy aquí en compañía del arquitecto Raúl. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, ahora vamos a cumplir con un tema que lo hemos estado esperando. Ajá. Yo sé que al menos yo siempre escuché de chico sobre la civilización atlante, pero era como que estaba fresca, la escuchaba mucho, no sé, cuando era niño. Ajá. Sin embargo, de Lemuria no escuché hasta hace poco. Claro. Y bueno, ahora que menciona Lemuria, quería aclarar algo que le había dicho cuando terminamos el programa anterior. Ajá. Es un detalle que es importante, pero que no cambia el plan cósmico, ¿no? Claro. Que es que el continente, yo dije, el continente de Lemuria, y en realidad viene a ser el continente, se llama Mu. Lemuria era una civilización. Ahora, si uno googlea y pone continente Lemuria, le sale como un triángulo en el océano Índico. Y bueno, yo en realidad mis fuentes nunca ponen mapas, pero el único mapa que en pocas ocasiones alguien ha puesto ha sido únicamente del continente de Mu en medio del océano Pacífico, ¿no? Entonces, eso quería aclarar. Muy bien. Como siempre, el arquitecto aclarando para que todo quede muy bien detallado, sobre todo, y no haya una posible confusión. Claro, sobre todo al principio, ¿no? Para que continúen con la historia, ¿no? Claro. Al inicio. Bueno, hoy tenemos otro gran capítulo de Atlántida. Este capítulo en primera instancia iba a ser en un solo capítulo, Lemuria con Atlántida, pero el arquitecto vio conveniente dividirlo en dos, sobre todo para que se pueda entender, ¿no? Y aparte por el tiempo también, porque si no hubiera salido de repente muy, muy largo, ¿no? Claro. Y bueno, en realidad estaba para dividir hasta en 4. Ah, sí. Pero he tratado de resumir aún así. No sé cómo nos lleve la conversación, pero vamos a tratar de darle un poquito a la gente curiosa
un poco de historia. Claro. A la gente que quiere ser, que es más funcional y que quiere saber cómo nos sirve la civilización para este momento de ascensión. También hay datos y bueno, queda más que empezar. Empezamos. Entonces ya tenemos un contexto del capítulo anterior, que si no lo han visto les recomiendo que lo vayan a ver, donde la duda, ¿no? O en todo caso nos quedamos como para entrar un poco en el contexto, o al menos lo que yo me quedé como imagen del resumen de todo el capítulo anterior, es que hubo un enfrentamiento entre lemurianos y atlántidos. No todos los atlántidos eran... Atlantes, perdón. No todos eran conflictivos, sin embargo, había un sector que sí, y la Tierra, al ver semejante actos violentos, decide hundir Lemuria. Sí. Es eso como para contexto. Entonces, claro, está muy bien. Ese es exactamente el contexto, ¿no? Ahora, muchos se van a de repente ver dudosos en lo que es las líneas de tiempo, porque como dije, como pasan 600.000 años, 900.000 años, claro. Y todo el mundo dice, inició hace 450.000 años, hace 350.000, 380.000, ¿qué más da, no? Sí, bueno, a mí personalmente no me afecta, porque por empezar, con que haya sido hace 50 años, yo ya no puedo dar fe porque yo no he estado, ¿no? Claro, pero por ejemplo, para algunas situaciones... como para llevar una línea de tiempo. Claro, algunas situaciones genéticas. Ajá. Sí se tiene que hilar más o menos. Ok. ¿No? Pero hay que ir atando piezas del rompecabezas como para explicarlo lo mejor posible, ¿no? De repente nadie lo explica perfecto, claro, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo vamos acomodando y que se puede entender, ¿no? Bueno, comenzamos. Así como los lemurianos fueron traídas 13 familias de las Pléyades, acá tenemos que acá fueron familias sirianas, okay, de Sirio, ¿no? Bueno, estas familias, primero vemos cómo era su aspecto, su conformación, ¿no? Eran humanos de genética Abgal adaptados, dice. Entonces, ¿qué es una genética Abgal? Es una genética cetácea, pero los adaptaron y tengo entendido, según ya lo que yo veo en imágenes, que eran gente con la cabeza, o sea, humanos con la cabeza un poco grande por acá, tenían ojos grandes, eran personas que estaban conectadas con las estrellas, no estaban fusionados con la Tierra como lo estaban los lemurianos, incorporaron, o sea, tenían incorporada la luz del espíritu, que es la energía humara o es energía solar. Tenemos que esos seres, ¿por qué tenían la cabeza grande? Porque tenían dentro del cráneo uno de sus dos corazones. Tenían un corazón y tenían otro corazón. Dicen que las razas más evolucionadas inclusive tenían 3 corazones. Ok. Ahora, recordamos que los lemurianos traían lo que era el aspecto de la divinidad femenina y los atlantes traían el aspecto de la divinidad masculina. Según lo que hemos aprendido, esto influye en ciertos aspectos cuando
una civilización tiene divinidad masculina. Por ejemplo, lo que es la energía que manejaban venía a ser energía eléctrica. Los lemurianos manejaban la energía magnética. Entonces, ellos se manejaban a través de energía eléctrica. Luego, a esta raza de Sirio se les acopló una raza adicional. Recordamos que al momento en que hablamos de los Anunnaki, mencionamos que Enki, dentro de su bolsita genética, se podría decir, de seres que utilizó para hacer su ensamble, estaba el chimpancé, estaba él mismo porque podía acoplar el código Cadistu, y estaba el Neandertal. Entonces, mencionamos que el Neandertal era un ser andromedano de alta espiritualidad que lo colocaron como un adicional dentro de lo que es Atlántida, ¿no? ¿Qué característica adicional tenía el Neandertal? Que tenía la capacidad de desarrollar el lóbulo derecho. Por consiguiente, tenía tenía el lóbulo derecho desarrollado, no tenía la capacidad de desarrollar. Tenía el lóbulo derecho desarrollado, más bien tenía la capacidad de trabajar de modo mente para entender, en este caso, lo que era lograr la divinidad haciendo uso de la mente divina, ¿no? Del aspecto cognitivo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las razas desde antes de Atlántida, todos tenían fusionado la luz del espíritu, tenían activada su llamatrina fusionada. ¿Y cuál era el plan ahora, el que venía? Era una civilización que dé este otro aspecto para, al final, creando en Santísima Trinidad, o sea, Madre, Padre e Hijo, crear la nueva raza, ¿no? Y tenemos como los lemurianos representaban, como estaban conectados a la Tierra, representaban la raza Mater. Los atlantes representaban la raza Pater. Y el producto tendría que ser la raza que nosotros estamos formateando, ¿no? En este caso, se empezaba con el proyecto. El proyecto es el proyecto Homo sapiens, para llegar a la quinta dimensión y pase a ser la sexta raza o raza Cadistu, ¿no? Bueno, entonces todavía no voy a avanzar por esa parte de ahí, porque hay tantas aristas para ir avanzando así paralelamente que me... Yo tengo dos primeras preguntas. ¿Puedo intervenir ahorita? Claro, ya. claro. Entonces eso, o sea, son contemporáneos ambos. ¿Quiénes? Los lemurianos con los atlantes. Claro, o sea, los lemurianos estuvieron como 700.000 años atrás, 600.000 más o menos fundaron la ciudad, y los atlantes llegaron, por decir, 400.000. Ok. ¿No? ¿Eran las dos únicas civilizaciones? En la Tierra. ¿En la Tierra? No. Justamente habían otras civilizaciones que no se las menciona porque no eran parte del proyecto que no son parte del proyecto Homo sapiens, entonces no las incluimos en las historias. Pero sí, por ejemplo, estaban las razas
que eran polares nórdicas, que eran como los dinamarqueses, noruegos, ¿no? Pero ellos vivían ahí, compartían la tierra, otras razas también vivían, ¿no? Pero nosotros, nuestra historia la estamos centrando en esos continentes, Okay. ¿no? En esas civilizaciones. Sí, al final, claro, pues no, o sea, todo es incontrolable, sobre todo en la materia, o sea, se mezcló todo con todo, ¿no? Pero en ese momento que recién empezaba, imagínense, 13 familias llegan, yo me los imagino llegando con sus maletitas, ¿no? Así como que, a ver, vamos a ver qué es la en tierra. qué nos metemos, ¿no? Sí. Pero, bueno. Entonces eran homínidos. Claro, eran humanos. Eran humanos. Claro, se les llama humanos a todos los que son de aspecto antropomorfo, con cabeza... O sea, cabeza, extremidades y tronco. Todo, ¿no? ¿Eso no es un homínido? No, homínido vendría a ser, por ejemplo, el Homo sapiens a su inicio. Cuando los crea Enki, era el Homo que se separó entre Homo y Mono, pero cuando fue desarrollando, se pasó a ser homínido, ¿no? Y luego cuando ya cuando comienzan a hacer los toques genéticos a los Sanshik que hablamos, ya pasa a desarrollarse de Sanshik, pasa desarrollándose a Homo sapiens, de ahí pasa a Homo sapiens sapiens, y nosotros somos la evolución. Supuestamente ya estamos en lo máximo, ya estamos en lo máximo de la evolución, ya al menos no creo. Nuestra mente divina algo tiene como para captar, porque ya, imagínense, ¿no? Hace 2000 años atrás nomás, cómo explicaba Jesús las cosas a la pobre gente que no le daba la cabeza. No, sí, hasta ahora. Claro, hasta ahora. Claro. De repente no... Nosotros mismos, ¿no? O sea, yo al menos me considero un Homo sapiens más o menos listo, claro, porque llego a captar, ¿no? No llego a repetir de memoria, es lo bueno, como que lo incorporo, y eso es lo que se debe de hacer, incorporar la información para trabajar con la mente divina a conciencia, ¿no? Entonces, como resumen de la introducción, eran lemurianos y atlantes, dos civilizaciones de las 13 que vinieron... No. Eran 13 familias. Ok, eran 13 familias. 13 familias, no eran 13 civilizaciones. Eran 13 familias que no sé de qué miembros constaba. Pero cuando dice familia se refiere a lemurianos una familia, atlantes otra familia. No. O sea, los lemurianos eran 13 familias pleiadianas que vinieron, y los atlantes fueron 13 familias sirianas que vinieron. Los trajeron. Eran 13 y 13. 13 y 13. Ajá. Ok, me queda claro. Y luego ellos tuvieron sus hijos. Y ahí empezó ya... Aquí en la Tierra, que ya eran terrestres, y dijimos que a los hijos los tenían que acomodar genéticamente. Ajá. Y los hijos en 6 generaciones ya se podían comenzar a cruzar con terrestres, con de repente los Homo sapiens, ¿no? Ahora, yo no sé cuántos Homo sapiens se verían por ahí. De repente la Tierra quedaba grande, no se encontraba muy seguido, pero la civilización creció. Y Atlántida la nombran como una gran civilización que abarcó. Ahora vamos a ponernos geográficamente. Sí. Disculpe que le haga tanta pregunta, solo que no quiero perderme. No, está bien. En la historia. A mí me ayuda también porque yo a veces no recuerdo qué temas ir tocando. Ajá. Y a mí me ayudó muchísimo, al contrario. Genial. ¿Ya?
Ya, entonces, se le dice continente de Atlántida, pero en realidad era enorme. Por ejemplo, ¿no? La parte este de América, o sea, a la derecha de América, estaba situado en el Océano Atlántico, estaba situado, pero no estaba separado del continente. Estaba un poquito separado, pero no estaba muy alejado, según los Melquisedec, ¿no? Y abarcaba desde arriba lo que es hoy en día las Islas Canarias. Esa parte era la más alta, que al hundirse quedó lo único que sobresalió, y todas las isletas quedaron, del hundimiento quedaron lo que se ven hoy en día, ¿no? Como un iceberg, digamos. Claro. Como un iceberg, algo así. Claro. Bueno, dicen que ellos llegaron a Atlantis. Atlantis justamente era esa zona. Era la zona donde están las islas de las Gran Canarias, españolas. Y en las figuras que ponen en internet aparece como un centro con... son como ondas concéntricas, circulares. Eso de ahí era ahí, ¿no? O sea, en esa parte estaba eso y era el centro administrativo de Atlántida. Luego, tenemos toda la parte que da hacia el continente americano, como dije, y por abajo hasta el Polo Sur. El Polo Sur también fue parte que en ese momento no había nieve, por lo que el eje no estaba inclinado, como contamos. A la caída se inclinó en el cataclismo, en el diluvio, ¿no? Entonces toda esa parte no era lo que ahora es. Era un sitio verde, ¿no? Reverdecido. Bueno, eso es lo que refiere a geografía, ¿no? Luego tenemos que en lo que refiere a arquitectura, ¿no? Ahí lo que hubo en el territorio atlante, primero que nada me estoy acordando que no he dicho del idioma, que me gustaría mencionarlo. El idioma de los atlantes era Saitu, como un paréntesis, ¿no? Luego, Saitu. Tú. Ajá. Luego, era diferente al de los lemurianos, dicho sea de paso. Claro, era diferente. Luego, en otra etapa, cuando pasa a ser Egipto, hablan de un lugar en Egipto que era Kem. Matías de Estéfano habla mucho de Kem. ¿Por qué? Porque él recuerda su vida en Kem. Recuerda en las épocas en que todavía la Confederación Galáctica bajaba y tenían concilios y hablaban entre todos, los sirianos, los orioninos, todos. Qué increíble. Increíble, ¿no? Sí, Pero, o sea, me lo trato de imaginar y digo, ahí estaba yo. pero yo le digo que cuando él cuenta eso, tenía 16 años. Yo, como me mandaba Matías de Estéfano, como le dije, por ¿cómo el se algoritmo. dice? Por el algoritmo. Entonces, vi un niño prácticamente, ¿no? De 16 años, que hablaba todo tímido y me quedé escuchando porque me conectó de repente, si hubiese estado como hoy día, no me hubiese conectado porque ha cambiado, ¿no? Y me quedé escuchando y dije, no miente. ¿Cómo puede ser que un niño sepa tanto, no? Y me quedé escuchando porque eran varios capítulos. Inmediatamente se lo pasé a todo el mundo porque sentí que había descubierto
el universo, ¿no? Sí, eso me pasó hoy día con Samuel Valdivia. Estaba escuchando un rato, me perdí, pero tiene algo que te atrapa cuando habla. Claro, la tranquilidad. Debe ser, y creo que las palabras adecuadas, aunque varias no entendí, pero es más, o sea, como que mientras yo estaba haciendo otra cosa, como que me iba arrullando todo lo que decía. Claro, todos yo veo que tienen eso a su estilo. Rodrigo Romo igual. Él habla, a pesar de que dice lisuras, que habla de cosas ya súper extraordinarias. Ahí sí me pierdo por completo yo. Ahí sí no, más de 15 segundos no puedo porque ya es muy Claro, otro nivel, ¿no? Claro, sí. Es y bueno, luego Andrea Barnabé también es su forma de hablar. Uno dice ellos o ella con su amiga y colega, se podría decir, Nati Fabiano, las dos. Uno las ve y dice son creíbles, ¿no? Claro. Qué hermosas personas, son creíbles. Bueno, ahora no nos desviemos porque si no nos van a reclamar. Sí. Ya, entonces, estaba hablando de lo que era un poco la arquitectura, ¿no? Y su función, porque en realidad, bueno, la arquitectura, las casas serían como todas. Acá más se centran a lo que son los templos, las pirámides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que hace 6.000 millones de años sabemos que habían llegado los venusianos con Sanat Kumara, que era de Sirio. Tenemos que se comenzó a armar o se armó lo que le llamaban los salones de Amenti, que quedaba en la zona de las pirámides de Giza. Curiosamente, ese nombre sale de los sirianos que vienen de la civilización Giza de Sirio. Entonces, ese nombrecito no es así que se les ocurrió, lo pusieron porque un descubridor le puso su apellido, no. Viene de Sirio el nombre. Entonces, los salones de Amenti cumplían una función de laboratorios, ¿no? Ahora, encima de lo que eran los salones de Amenti, fue que se hizo como ingreso la Esfinge. La Esfinge era acá he notado la palabra, una maquinaria energética, la Esfinge. Y por la pata derecha se ingresaba a los salones de Amenti, que daba con la pirámide de Giza, debajo, ¿no? Entonces, tenemos que le dieron esas formas rectas de tetraedros porque contenían la forma piramidal con líneas rectas que en geometría sagrada con los sólidos platónicos representan la energía masculina o la energía eléctrica con la que ellos trabajaban. Ahora, eso es, ya sabemos que las hicieron con piedra, ¿no? Acá no cuentan en realidad cómo las construyeron. O sea, nadie habla, al menos no en los programas referentes a Atlántida, de cómo se construyeron las pirámides. Pero mucho se menciona que fueron construidas con alta tecnología que hacía con frecuencia levitar las piedras. Ya, pero eso me genera una duda. Ajá.
Entonces, las pirámides son de esa época. Claro, no, o sea, las pirámides las hacen ya para esta época. La pasada, de 6.000 millones de años, ¿qué pasa? La línea de tiempo era otra. Era la línea de tiempo, se podría decir, del universo, no era la línea de tiempo que usamos Nosotros, claro. que es lineal y se siente como extensa. Ahí pasaba más rápido. No es 6.000 millones, no es que ha pasado, que como los podríamos contar ahorita. Claro, porque yo le quería preguntar, si 6.000 millones, si hace 6.000 millones de años vino estas dos civilizaciones, 13 familias. No. 6.000 millones vinieron Sanat Kumara, que ingresó con los venusianos. Ah, ok. Con los venusianos, ¿no? Que eran los venusianos, los santos Kumaras de Sirio. Llegaron a la Tierra. Que llegaron a la Tierra, pero de frente ingresaron por el desierto de Gobi, en Mongolia, bueno, actual, ¿no? Ingresaron por portales a lo que es Agartha, tierra interna. Claro. ¿No? Inclusive, bueno, ellos ya se quedaron ahí. Ya, eso fue Esa hace... es su vida ahí. Claro, eso fue hace 6.000 millones. Y los lemurianos y los atlantes llegan hace... Claro, 600.000. Ah, ya. Bueno, he escuchado 600.000, 700.000. Estoy tratando 600.000 creo que se fundó. Claro. Y llegan 700 a 800.000. Estoy tratando de hacer mi línea de tiempo y seguro para que la gente también Claro. no se pierda, ¿no? Y los atlantes llegan más o menos 450.000. Ah, ya. Se funda hace 300.000, Ok. ¿no? Así más o menos es el margen de error, como se podría decir. Sí, me ¿no? queda claro. Bueno, los sirianos luego no trabajaron sus proyectos genéticos solos y tampoco lo administraban todos solos. Eran los principales, ¿no? Por este tema de que la creación se tenía que hacer de manera trinita y todo lo hacían teniendo en cuenta eso, ¿no? Y en Sirio hay igualito el sol que oficia de femenino, Sirius A, Sirius B de padre y el otro viene a ser el hijo. Entonces, por ese motivo fue quien tomó el mando de esa parte de ese proyecto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que estaban los sirianos, luego también estaban los de Orión y Pléyades. ¿Por qué los menciono? Porque cada una de las pirámides oficiaba también de portal hacia sus galaxias, ¿no? Por ejemplo, tengo el dato que por la Giza había un el vórtice apuntaba a Mintaka, que luego Mintaka viene a ser un portal hacia la antimateria, hacia la fuente. Entonces, si los maestros que eran de Atlántida, que eran, ya lo conocemos, a Tot, que lo hemos mencionado muchas veces, que tenía su cabeza de ibis, también estaba Ra y estaba Araratmat. Ra era de Orión, ¿no? Araratmat era de Pléyades y Tot de Sirio. Entonces, cuando ellos querían ir hacia sus destinos, entraban a la pirámide y podían ir con una conexión directa, se instalaban en las camas, eran como camas cuánticas, maquinaria extraterrestre,
en las que se desmolecularizaban y hacían viajes, ¿no? Hacían viajes a sus lugares de origen, o también hacían viajes interdimensionales, que tengo entendido son viajes a la antimateria, como le dije, ¿no? Entonces, ¿qué más se hacía en las pirámides? Las pirámides también eran... no se hacía, sino ¿para qué más servían las pirámides? Vendrían a ser como dínamos, como motores de energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá hay un plan, ¿no? Lemuria inició en día galáctico, porque tenía que florecer con la luz del espíritu, etc. Ya. Atlántida, en cambio, la civilización inicia cuando terminaba día galáctico y empezaba la noche galáctica, ¿no? Le dicen verano también al día. Bueno, y ¿por qué? Porque ¿qué trabajaban ellos? Conectarse a la divinidad, pero de manera consciente, usando el uso del cerebro del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sabían que la frecuencia iba a bajar, ¿no? Era un plan, o sea, sabían que la frecuencia iba a bajar, pero que los maestros, como los que he mencionado, Thoth, Ra y Ararat Mat, y otros seres que eran de Sirio, de Orión y Pléyades, no podía entrar cualquiera. Ahí si alguien, un intruso, se quería meter, lo desmaterializaban y chao, ¿no? Tenían su sistema de alarma. Entonces, las pirámides generaban frecuencias cósmicas, ¿no? Y tenemos que creaban una red, ¿no? Siempre las pirámides, que no solamente estaban ubicadas en Egipto, sino que también habían pirámides en lo que es América y en otras partes del mundo, tejían una red eléctrica. ¿Para qué? Para que ellos que trabajaban con energía eléctrica pudieran conectarse y no bajar, o sea, no perderse del todo, ¿no? No bajar la energía. Entonces, tenían siempre las pirámides un obelisco. ¿Obelisco es? Esos que son larguitos, ¿sí, no? Sí, obelisco. Y los obeliscos tomaban la energía de la pirámide y la transmitían a otros nodos del tejido piramidal, ¿no? Como si fuera una antena, más o menos. Claro, es como si fuese lo que es ahora el sistema de internet, que tiene todo un cableado por todos lados, algo así, ¿no? Entonces ellos se iban a ver sostenidos por eso, ¿no? Ahora, para ver un poquito el tema no, mejor no. Lo que pasa es que pensé hablar ya de la caída, pero es demasiado pronto.
Okay. Primero vamos a seguir viendo qué más sucedía en las pirámides, en distintas épocas. Recordemos que la civilización duró varios cientos de miles de años. Claro. Entonces, luego en las pirámides también se dieron las escuelas de sabiduría. Las escuelas de sabiduría de Thoth, de Horus, de la flor de lis, ¿no? Inclusive cuentan que en la pirámide de Giza colocaron el cuerpo de Jesús y fue en donde le reconfiguraron su cuerpo de quinta dimensión, ahí adentro. Entonces, eran maquinarias, no eran tumbas, porque después cuando ya cae el Atlántida y se meten los negativos, metieron ahí unas cuantas momias, hicieron aparecer que eran tumbas de los faraones, pero eso en ningún momento fue tumba. Eran maquinarias que nos conectaban con las estrellas y que tejían una red telúrica, una red eléctrica, ¿no? Ahora, un dato curioso, ¿no? Se ve, por ejemplo, cuando se dibuja a estos seres, a Enki, etcétera, los dibujan con un bolsito, una bolsita. De repente no le ha prestado atención. No le he prestado atención. Si es que se me ha pasado, qué raro, pero... No, porque todo el mundo... Nadie se da cuenta. Dice, ¿qué es eso? La bolsita, ¿no? Ya. Sí, varias veces preguntan y dan respuestas, ¿no? Acá yo tengo la respuesta. ¿Qué es la bolsita? Parece como la bolsita del doctor Chapatín, que nadie sabe qué hay adentro. Bueno, no era así, sino era como una carterita, algo así, ¿no? Okay. Chica, que la dibujan chica, ¿no? Ajá. Y bueno, la famosa bolsita se llamaba bolsón de dominio y era una computadora abre portales. Ya. O sea, con la bolsita abrían los portales para salir. Entonces, eso es lo que es la famosa bolsita misterio resuelto. Bueno, ahora, yo creo que la función de las pirámides, bueno, esas escuelas de sabiduría, luego, en la época de que ya cae Atlántida y comienzan o que va a caer y se comienzan a negativizar, todos los terrestres que se iban perdiendo de la información llevaban las escuelas iniciáticas ahí. Se le decía iniciáticas porque todo era para iniciarlos y lo hacían de manera clandestina, escondida. Entonces, no era porque fuese brujería, por nada, sino porque lo tenían que hacer para que nadie se entere de esa manera. Bueno, también hubieron templos, ¿no? En los cuales también albergaba todas estas enseñanzas y sabiduría, ¿no? ¿Qué pasa? Las familias que trajeron fueron las familias más sabias de Sirio. ¿Por qué? Porque traían consigo la luz del conocimiento, como se puede decir, ¿no? Inclusive Thoth era un Lucifer. Tenía título, no era un demonio, sino era título de Lucifer. Para los que recién escuchan, Lucifer, dentro de esta historia, viene a ser el administrador. El administrador, en ese caso, era la Nonandek, que era Lucifer. ¿Antes o después que se revele? Antes, claro, cuando todavía todo estaba bien. Porque en realidad fueron muchos años en los que todo marchó bien. Claro. Se seguían los planes, hicieron las construcciones,
Aparentemente la civilización se estaba desarrollando Como estaba con dispuesto normalidad, el plan. como estaba en el plan, ¿no? No había ninguna... O sea, nada que hiciera sospechar que iba a pasar algo después, ¿no? Luego, ese ser fue sacado, retirado, y colocaron a otro que era un Melquisede que se llamaba Lana Forge. Como un dato curioso, una persona encarnada recuerda que era maestro en las escuelas de sabiduría durante lo que es Egipto y que también vivió en Sumeria, y que por eso es que está ahora enseñando, y esa persona es Andrea Barnabé. Ella lo dice muy humildemente, dice, no crean que lo voy a contar por hacerme lo máximo, pero yo era maestro en las escuelas de sabiduría, Claro. ¿no? Y bueno, tiene sentido, pues, ¿no? Porque con todo el conocimiento que tiene, entonces ahora viene a enseñar todo lo que enseñó en esa época. Sí, bueno, seguramente con esfuerzo, pero recordando, ¿no? Bueno, ya sabemos que intervinieron Sirio, Orión y Pléyades, más Andrómeda, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía? Porque acá el tema son para qué sirvieron las pirámides. Ahora vamos a ver qué pasó ahí adentro, en los salones de Amentí. Bueno, primero que nada, hay un dato sumamente extraño que lo puse así con signo de interrogación y comencé a sacar mi cuenta y dije, ¿cómo puede ser esto? Tan. Dije, no puede ser. Tengo que ver por qué puede ser cierta esta información. Y es que dice que Enki, Ok. no sé si lo creó desde el inicio o lo transformó genéticamente a Tot. Ya. Entonces quiere decir que Enki creó prácticamente a Tot, siendo Enki un nibiruano, ¿no? Entonces es como extraño porque otros personajes que intervienen y entran después en la historia de la Atlántida precisamente son los nibiruanos, que vinieron de Nibiru, o sea, que eran pleiadianos, llegaron a la Atlántida. Bueno, eso es un dato, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ahí abajo? En lo que eran los salones de Amentí, se crearon lo que le dicen las 8 células. Bueno, son las 8 células madres, ¿no? Que, o sea, eso fue creado con anterioridad del laboratorio para lo que es el Homo sapiens, ¿no? ¿Fueron creadas para qué? Para aportar ADN de otras razas y que sea un ADN que se puede inscribir el caduceo, o sea, que tenga el código CADISTU. ¿Para qué? Para que se pueda activar el Kundalini, la energía K, y activar toda nuestra maquinaria y luego poder hacer todo el sistema, ¿no? Que es Claro. generar neutrinos con la fusión de la llama trina, etc. Y ese ADN, los que participaron eran la raza Afgal de Sirio, estaban
los Ushungal, que era una raza reptil, pero es como el yo superior de la raza reptil negativa. O sea, es una raza positiva. Y estaban los de Orion, que eran los Urmag. Entonces, se tenía que incorporar la energía Ra. Y esa energía necesitaba aporte genético. Entonces, eso era genética de Orion. Y de ahí crearon las 8 células madre, a las cuales le dicen el huevo de la vida. Ese huevo de la vida, ¿para qué servía? Para que al momento de que Enki, después por orden de Ashirio, que era el gran genetista, el gran Kumara de Sirio, creo que es el máximo Kumara de Sirio, ahorita no, se me ha ido un poco el nombre. Él ordenó a Enki ya hacer los envases del Homo sapiens, y esas 8 células madres se las insertaba a lo que es el cuerpo. Siempre cuando hablo de los cuerpos etéricos me viene un poquito la confusión, pero si no me equivoco, era al cuerpo etérico al que se le incrustaba los 8 huevos de la vida, las células madres, el huevo de la vida. ¿Para qué? Para que los cuerpos creados no estén inertes, tengan vida. Por eso se llama el huevo de la vida, para que recordemos que nosotros somos artificiales, nosotros somos creados. No somos como la antimateria, sino la materia fue creada artificialmente. Y más que nada, en la máxima densidad de la materia, somos creaciones físicas a las cuales se les ha tenido que ensamblar el espíritu, se les ha tenido que ensamblar códigos, y dentro de esos códigos están los que venían en lo que es el huevo de la vida. Estaban colocados en las últimas 5 vértebras, porque las vértebras son 33, pero las últimas 5 están fusionadas, por consiguiente quedan 28. Están fusionadas porque ahí están las células madre, ¿no? Se puede decir el ADN cósmico. Y desde ahí, que es la parte sexual, es desde donde se inicia el encendido del Kundalini, ¿no? O sea, si uno analiza, todo estaba planificado, ¿no? La genética, cómo iba a encender, etcétera, etcétera. O sea, me parece una gran organización. O sea, realmente, de lo que nosotros pensábamos que veníamos del primate y que evolucionamos así, de cultura a cultura, jalándonos los pelos. O sea, nada que ver. Claro. ¿No? Es que tiene mucho sentido en realidad. Claro, o sea, ahora uno piensa, y encima, ¿no? Ver las culturas. O sea, Atlántida queda en Egipto. Claro. Me imagino un curso de colegio de historia de la humanidad. Sería sumamente entretenido, ¿no? Bien ordenadito, con ilustración. Con palabras sencillas, ¿no? Pero ojalá algún día. Eso es lo que viene, porque nosotros, ¿para qué estamos aprendiendo esto? Porque para activar nuestra mente divina tenemos que acceder a la información que nos dejaron los sirianos, ¿no? Porque si estamos en nada,
no sabemos ni para qué, ni por qué, ni qué se va a activar, qué no se va a activar. Estamos en la luna. Al menos que alguien lo haga por, ¿cómo se dice? Cuando es casualidad, ¿no? O sea, que se active porque es una persona que cumple todos los requisitos, ¿no? Y de pronto le sucede que se activa sin ni siquiera haber leído una sola palabra de esto, ¿no? Ahora, quería hablar un poquito también de esto, que cuando se crean las 8 células madre, he dicho que es el ADN cósmico, ¿no? Entonces, ese ADN cósmico lo separan en dos, el ADN etérico y el ADN físico. Todo el mundo va a ver que siempre se dice 144-441. O, ¿qué significa eso? ¿No? Es que el ADN lo separaron en etérico y físico. El etérico viene a ser el 144 y el ADN físico viene a ser el 441. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es crear un nexo, un puente entre ellos para fusionarlos, ¿no? Bueno, eso era una acotación. Ahora, tenemos que, ya hemos hablado, bueno, de las pirámides. Yo creo que ya estuvo más o menos lo que se puede saber. Sí, de los salones de Amentis, también ya podemos decir que ahí se creó el huevo de la vida, que es de repente un conocimiento básico, ¿no? ¿En qué otro programa tocamos los salones de Amentis? No recuerdo, pero algo Sí, lo mencioné. Sí. Nada más, ¿no? Bueno, esos eran laboratorios sagrados, ¿no? Dice, conectamos al huevo de la vida, que es tener 8 códigos o caduceos en el ADN. Se dice que una vez que fusionan 7 dimensiones, viene la octava. Y se dice que la octava dimensión es la dimensión de Dios, a nivel dimensional, donde está Dios. Porque ahí se reúnen todos los atributos del humano Dios. Esto lo he leído porque de ahí vamos a sacar nosotros esos atributos para ser los humanos Dios. No tomarlo a mal, ¿no? Porque a veces la cultura también nos ha hecho pensar de que no podemos ser como Dios, ni dioses. Inalcanzable. Claro, o sea, es pecado, o sea, te estás comparando, eres un Lucifer. O sea, han hecho un arroz pero con mango terrible, ¿no? Te está tentando el demonio. Te van a castigar. Te van a castigar porque te estás comparando con Dios y no sé cuánta cosa más, ¿no? Pero no, el plan de Dios es crear esta raza que pueda actuar como Dios, independiente de Él. No estarle diciendo, por favor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? No. Con nuestra mente divina, funcionar y crear nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, de eso se trataba lo que es los salones de Amentis. Ahora, toda esta sabiduría que he contado de los salones de Amentis, ¿no? ¿En dónde se guarda? En lo que le dicen las tablas esmeralda. Las tablas esmeralda son hechas de un cristal
que contiene toda la codificación, o sea, todo está encriptado. ¿Qué quiere decir? Que esas tablas están traducidas de cierta forma en que si le cambian algo a la traducción, ¡pluc!, se encripta. Entonces no pueden ser violadas, no pueden ser transformadas, tergiversadas, no se puede. Entonces, cuentan que, y acá es un pequeño chisme cósmico. Dicho sea paso, a la gente le encantan los chismes cósmicos. Sí, en los comentarios ponen. Bueno, acá qué hay gracioso los chismes cósmicos. A ver, chisme cósmico del capítulo. Acá hay uno que Enki usaba estos cristales porque los cristales a la vez ofician de o sea, es como que abren un camino hacia otras dimensiones, se le dicen los caminos de los seres solares, y Enki lo llevaba puesto en un aparatito acá que aparentemente es un reloj. Entonces, según dicen, de ahí vienen los relojes. Wow. Un chisme súper importante. Bueno, de ahí se inspiran seguramente en crear los relojes que curiosamente manejan el tiempo 3D, ¿no? Entonces, interesante, ¿eh? Hay esas cositas que uno dice cómo se inspiró, qué pasó, claro. ¿no? Ahora, ya tenemos, esos tres fueron los principales legados de lo que es la Atlántida. O sea, lo que es las pirámides con su red eléctrica, que para que funcione todo en conjunto también funcionan con la activación de los templos de Lemuria, que ya hemos hablado, y con los discos solares, que también de Lemuria, que también entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿para qué nos pueden servir hoy en día, no? ¿Para qué nos sirven? Para activarnos. Okay. ¿No? O sea, ahorita lo que han hecho Samuel Valdivia y Matías de Stefano han hecho un recorrido que le llaman el Camino del Dragón. ¿Juntos? No. Okay. Samuel Valdivia lo ve en América, ¿no? Toda América. Y Matías de Stefano lo ve en lo que es Europa y África. Ellos, haciendo ese recorrido del Camino del Dragón, están activando los discos solares, están activando los nodos planetarios, donde están los templos etéricos, y lo único que faltaría, que también ya Matías ha estado en lo que es las pirámides, que eso ha sido el 2022. Dicen que las pirámides ya comenzaron, no sé si ya comenzaron o empezaron a funcionar para lo que es la red telúrica, que nos va a conectar, nos va a activar todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que al momento en el que más o menos son 50.000 años atrás, tenemos que la frecuencia del planeta ya había bajado cada vez más y ya se comenzaban a alocar. Ya comenzaban a buscar poder, a querer dominar,
¿no? Sobre todo los atlantes, que estaban sostenidos, ¿no? Pero como ya cayó, entraron lo que es a la noche galáctica, comenzaron los problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que en la punta de la pirámide, si uno se fija, hay como que han puesto otro, como que es algo más nuevo, que es como de otro color. ¿Por qué? Porque en esa punta había un cristal traído de otras partes por Thoth, que si no me equivoco tenía fusión con oro. Y eso servía como los abre portales. O sea, era el punto que oficiaba como de interruptor para abrir los portales. Thoth inmediatamente, cuando vio que Lucifer comenzó a dejar entrar razas regresivas por ahí, inmediatamente lo sacaron. Pero ya era tarde porque ya habían entrado cantidad de reptiles en la cuarta dimensión, claro, etérica, y cuentan que se posesionaron de los atlantes. Tenían como 8 reptiles en su columna vertebral. ¡Crack! No había ni cómo sacárselos porque el que se los sacaban moría. Entonces, eso no estaba contemplado en el plan. Aparte, ¿qué hicieron estos reptiles? Hubo una intervención en la malla de la Tierra. ¿Qué hicieron? Hicieron una triangulación entre Luna, Marte y Tierra. Y en esa triangulación se generó una malla que le dicen la matriz de control. Y de ahí es que se corta. Ahí es que se corta el tiempo, aparece el tiempo 3D. Okay. Caemos porque nosotros nos íbamos a quedar en realidad en 4D. El Homo sapiens iba a nacer en 4D. Según cuenta Andrea, y es un dato que lo dice en uno de los programas, pero lo mencionó así como que no tenía mucha importancia, y me parece un dato extraño, es que los atlantes como raza fue reemplazada por los Homo sapiens, como envases, lo cual me parece extraño, ¿no? Tendría que ver cómo fue el tiempo, porque más o menos cayó. Claro. Cayó hace 50.000, lo de las bombas, 30.000, el diluvio, 12.000, y el Homo sapiens, más o menos 75.000, sí podría, claro, sí podría encajar, ¿no? Pero según dice que ya no quedaron envases atlantes, ¿no? Lo cual me parece raro porque no lo había escuchado antes. Ahora, ¿qué pasó con los atlantes? Pues sabemos que hubo un rescate, ¿no? Sacaron a 660.000, a veces dice 666.000, pero 660.000 los sacaron y los repartieron. ¿Cómo los repartieron? En Egipto, en el Tíbet, y mencionan Mesopotamia. Pero yo siempre había escuchado Maya. Pero dicen que los que iban a Egipto los repartieron Egipto y una parte a las Américas. Entonces, ahí está la explicación, que se repartió también a la cultura maya, ¿no? Y de ahí salen, pero no fue la cultura maya, ahí estaban los toltecas, que luego generó la cultura maya. Y luego tenemos que
por ejemplo, otro dato curioso es que tanto de lemurianos como de atlantes, de lo que es razas. Los lemurianos, algunos los rescataron, bueno, con su cuerpo, otros desencarnados, en sus almas las hicieron encarnar mayormente en donde es Centroamérica. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta, ¿cómo son los centroamericanos? Lo que los identifica es que son muy musicales. Le iba a decir eso, que son muy artistas. Muy artistas musicales, Cuba, Puerto Rico, todas. ¿Y eso México, inclusive. ¿Y eso cómo se relaciona? Se relaciona porque ellos fueron colocados ahí, se puede decir, reencarnaron ahí, para que sostengan la energía por medio de la música, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? La energía de la música, claro, la alegría, todo lo que aportan, ¿no? Entonces, a ellos los rescataron, etéricamente al menos, y los pusieron ahí, ¿no? Y lo que son los atlantes, por ejemplo, está que no solamente se ampliaron a las culturas que hemos mencionado, sino que también es la raza original de Australia. Okay. ¿No? Entonces ahí van a ver, bueno, tomé unas capturas de pantalla de unos aborígenes australianos caminando, bueno, disfrazados, ¿no? Porque no son originales. Claro. Pero es algo muy curioso, ¿no? Porque uno dice, ¿de dónde salen los aborígenes? ¿De dónde salen las razas? Entonces ya nos comenzamos a dar cuenta que de dónde es que salen, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que hay una respuesta para todo. Hay una respuesta para todo y tiene que haber. Inclusive, escuché que en el Japón la raza inicial era vikinga, rubios. Y uno dice, ¿de dónde? ¿de dónde? Entonces, era una entrevista de Rodrigo Romo con una chica, no recuerdo ahorita su nombre, uy, lo tengo así con la punta de la lengua, que ella le pregunta esto, ¿no? Sobre los japoneses. Y él le dice que en ese momento estaba incorporando, que sus guías le estaban diciendo, estaba incorporando información, ¿no? Y que le estaban contando qué es lo que posiblemente, quiénes eran, ¿no? Entonces, él dice, esto yo tampoco lo sabía, pero me lo están diciendo ahorita. Y menciona a los de la Hiperbórea que estaban en tierra interna. Como a los de Hiperbórea los metieron, otros se fueron, se volteó los ejes de la Tierra, etc. Uno se imagina, ya no hay nadie más. Pero los experimentos, como es un laboratorio, se siguieron. Y esa raza llegó hasta el Japón. Inclusive mencionaba que ellos fueron los que le enseñaron a los samuráis lo que es el arte de la pelea. Entonces, en realidad tenemos un mundo por descubrir, ¿no? Sí, que nos han contado cosas pero rarísimas y hay tanto, ¿no? Y bueno, ya como para redondear ya el tema, esta cultura se puede decir que su segunda etapa fue lo que es Sumeria, en Mesopotamia, ¿no? Ahí estuvieron los nibiruanos con Enki. Ahí está que Enki era padre de, ¿cómo se dice que ese que era bien viejo?
¿Poseidón? No. Enki fue Poseidón y fue Que era bien Enki. viejo, no sé. Matusalén. Ya. Matusalén y Noé, Claro. ¿no? Y bueno, ahí salió la cultura hebrea y tenían el mismo idioma emesa, perdón, que mencioné, y según dicen que es el mismo hebreo. O sea que el emesa se convirtió después traducido a hebreo. Hay un... No sé si me estaré equivocando, si habría escuchado mal, pero me parecen datos sumamente curiosos. Claro, hay un capítulo que hemos hablado sobre Noé y sobre el arca de Sobre Noé. Noé. Claro No que- recuerdo cuál es el capítulo. Claro que él, ¿cuál fue? Creo que fue el primer capítulo Sí, no, creo que no. en el que, Porque este es el 15º capítulo. Para los que están siguiendo. Vamos 15 capítulos con este. 15 capítulos. Y bueno, tenemos que en medio del desastre que ocurrió de la entrada de las razas, sabemos que se hundió la Atlántida, que Noé salvó a la genética, Claro. como era hijo de Enki, Sí. salvó toda la genética para que no se pierda, Más no los animales. no los animales, ¿no? Todo lo llevó en prácticamente montaron un laboratorio dentro de un Starship, ¿no? Que dicen que se hizo con palitos, con cosas, pero no, era una nave submarina que de repente flotaba, cómo sería, pero el diluvio no duró. ¿Cuánto tiempo le dan? 4 días, no sé cuánto le dan, pero en realidad fueron 40 años. Y bueno, cuando termina, la historia continúa, ¿no? Continúa la civilización egipcia, que cambia de lo que eran los dioses, cambian a los faraones. Y cómo quedaron todas esas entidades atrapadas dentro de la tierra. Todos quedamos atrapados. Desde ese entonces, todos quedamos atrapados. Y tenemos que comenzaron a intervenir en lo que era el poder en Egipto, ¿no? Sabemos que estuvo Nefertitis, Akenatón y su hijo Tutankamón, ¿no? Que ya era como en Sirio siempre lo hacían todo en Trinidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que era María, José, Jesús, que también era de Sirio. Tenemos que era María Magdalena, Jesús y Sará. Tenemos que era Isis, Osiris y Horus. Y tenemos que era Nefertitis, era Akenatón y era Tutankamón. Entonces, tanto Akenatón como Tutankamón se vieron seducidos por nuestros amigos, los de siempre, ¿no? Y cayó. Como civilización fueron dominados por todo el tema reptil y vinieron después más problemas, ¿no? Lo mismo pasa en Sumeria, que aparece uno de los hijos de Enki, que era Marduk. ¿Cuántos hijos tuvo Enki? Muchos. Sí, él tuvo hijos con sus creaciones, o sea, tuvo hijos con sus creaciones. claro, o sea, eran hijos de Nibiruano con terrícolas. Ok. Entonces de ahí sale Noé, ¿no? Y ellos eran... Un poquito raro tener hijos con tus creaciones.
Algo así como Elon Musk, que es de su enamorada, es una robot, algo así estaban diciendo, y que se iba a casar. Bueno, ahorita nos da risa, pero ¿qué pasa? No, claro, es que claro, o sea, viéndolo, no sé, igual como que me impactó un poco. Sí. Seguro ahí no hay lazos familiares ni nada, es como que... Claro, sobre todo que Enki debe haber sido un gigantesco, ¿no? Claro. Ahora, en lo que refiere, ¿qué pasó con Tot? ¿No? Porque uno dice, ¿y Tot? Tot es el que tiene como un ave. Como un ave. ¿Qué pasa? En Sirio, la raza más sabia son los ibis. Okay. Los aviares ibis, con cabeza de ibis. Bueno, Tot por eso fue enviado para que sea el guía, se puede decir, o el mentor. Dicen que no está bien decir guía espiritual, sino mentor. Él al parecer también era muy amigo ya con Aramo Muru, que entre los dos tenían muy buena química. Siempre todo el mundo se expresa excelente de Tot. Bueno, Tot, él estuvo inclusive desde antes con otro cuerpo, al parecer. Dan el nombre, pero no se debe estar por ahí perdido. En algún momento lo voy a encontrar. Era un nombre que ni lo entendí bien porque... Pero sí sé el segundo nombre, que también es un trabalengua, que en Grecia fue Hermes Trismegirto. Suena como a Hermenegildo. Algo así. Si fuera peruano. Pero a Tot, lo metían en la pirámide, en su cama cuántica, y le cambiaban de cuerpo simplemente. Porque seguramente los cuerpos tienen, los envases, como digo, tienen su caducidad, así sean extraterrestres, ¿no? Entonces... no creo que envejezcan. No sé, pero de repente tenía ya su cuerpo, se lo guardó para después, ¿no? Pero él usó un cuerpo de un gordito muy simpático de 1,30 m, que fue Hermes Trismegisto. Dice que él no tenía mucho peso molecular, entonces flotaba. Y un dato que me estoy olvidando, que es importantísimo en la historia. No, mentira, no es tan importante, pero... ¿Segundo chisme cómico o no? ¿Como chisme cómico puede ser o es un dato nomás? Viene a ser un chisme, sí, algo así. ¿Por qué? Porque dicen que los lemurianos, tanto lemurianos los iniciales, ¿no? Ajá. Como los atlantes flotaban, levitaban, o sea, caminaban como si estuviesen en la luna, porque no tenían peso molecular. La gravedad para ellos era otra. Entonces, Hermes Trismegisto también en Grecia lo dibujaban con, en sus zapatos tenía como unas alitas. Y él flotaba y se trasladaba así, ¿no? Y bueno, él fue mentor desde el inicio de Atlántida, pasó por toda Atlántida y pasó a Grecia, o sea que nos acompañó un larguísimo tiempo. A él se le atribuye como Hermes. Si es que uno googlea y pone Hermes, ponen pues Hermes como si fuese un hombre robusto, no sé, ¿no? Pero no, Hermes no era así, ¿no? Él enseñó en Grecia todo lo referente al caduceo, a los chakras, ¿no? Y el símbolo que era, se puede decir, de la medicina, si no me equivoco, ponía como representante a la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene dos polaridades. Una es que hace daño, que mata, y la otra, con sus antídotos,
¿Cura? Cura. Entonces, aparece que para que no los vaya a picar, la agarraban con un bastón, ¿no? Entonces la serpiente aparece trepada en el bastón y con la cabeza arriba, ¿no? Entonces, que si es que uno lo ve, al final ve la misma imagen de el caduceo o la kundalini, ¿no? Y bueno, me imagino que después falleció placenteramente y se regresó a Sirio. Ahora, todos los que eran extraterrestres, se fueron a sus planetas de regreso y otros quedaron en tierra interna. Entonces, esto cuando hay el hundimiento. Claro, cuando he dicho hundimiento estoy recordando un dato también de qué pasa, que lo que yo he mencionado, que en el polo sur hay un misterio, ¿no? La vez pasada hablé de lo que se guarda, lo que custodian en el polo sur. Para eso tienen que ver el capítulo anterior. Ahorita no lo voy a repetir. Claro. Pero, ¿qué pasa? Al momento en que esa parte, el eje gira, comienza a caer nieve. Y dicho sea de paso, esa visión que yo tuve preguntando si yo había pertenecido a la Atlántida, y se me presentó un escenario gigantesco donde caía y caía. Y yo decía, ¿qué es eso? Y se llenaba. Y yo dije, eso es nieve. Entonces abro los ojos, me volteo para el otro lado, vuelvo a cerrar los ojos, respiro y de nuevo el mismo. ¡Pum! El mismo escenario. Nieve. Entonces yo dije, ¿qué pasó? No, me quedé atrapado en la nieve encima. Leyendo esta información, se me han despertado esas visiones que he tenido y digo, pero es increíble. O sea, claro, cuando grafican los salones de Amentis, veo la visión que tuve de Egipto. O sea, vi los jeroglíficos. La verdad que cada vez me sorprendo más y espero que mucha gente también le esté pasando lo mismo, porque es un despertar. Están dejando en los comentarios varias vivencias. Siguen vivencias. Sí. Sí, visiones, vivencias, bastantes. Creo que en el anterior han dejado bastantes. Y en el justamente en el especial de 4 horas y media, si no lo han visto. No, ¿cuánto es? 4 horas y media, 4 horas y cuarto, 4 horas y 20, creo. Ahí también. Pero muy entretenido, yo me lo vi todo. Sí. Sí, yo también. Siguen colocando más vivencias. Más vivencias. Sí. Vamos a leerlas para ver qué es lo que podemos hacer con esas vivencias. Pero, como les digo, vayan viendo, ¿no? Ahora, no me vaya a olvidar, porque después lo voy a llamar como loco por teléfono. No subas el programa, me faltó algo. Ya, ¿qué es lo que me falta? Que al momento en que queda bajo hielo, y se hunde esa parte, no sé si se hunde, pero quedó bajo hielo. Me imagino que se hundió, o los hundieron. Bajo hielo. Bajo el hielo, ¿no? Ajá. Una capa. Ok. Queda ahí abajo civilización lemuriana y Atlante. ¿Qué pasa? Con tecnología, los extraterrestres les crean una cúpula y los protegen. Y ahí viven. En otro mundo. O sea, están ahí. Por eso es que nadie puede ingresar a la Antártida. Están debajo de la enorme capa de hielo. Entonces, como según los desinformadores dicen calentamiento global, pero ya sabemos que es cambio de eje, enderezamiento de eje, eso se va a descongelar. Y coordina con el ingreso a la quinta dimensión. Cuando se descongele, ¿no? Porque hablan de extinción de razas de animales, por ejemplo, seguramente el oso polar, no sé si es que es de ahí, pero deben de haber razas que no van a sobrevivir, pero luego
las almitas de esos animalitos van a tener otros envases y van a seguir su evolución, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al momento en que se descongele, van a aparecer esas civilizaciones con seres de 4 metros de alto. Andrea dice, no se vayan a asustar. No, ya yo me he quedado en shock. Ya sí, mi cerebro ya reventó por completo con lo que ha dicho. Sí, y hay algo más, que ya cuando pasemos a quinta dimensión, sobre todo los venusianos que están en quinta, sexta dimensión, van a abrir sus naves, así como flor, como una flor, y van a tener como islas en los océanos. Claro. Y van a hacer contacto con la gente que ya comience a elevar más su vibración, y inclusive, ¿no? La activación de nosotros se da también a nivel biológico, se puede decir, por los cuerpos. Ya sabemos que Matías y Samuel y hay otros también que se van, que muchos están sosteniendo los 144.000, las semillas están sosteniendo la energía del planeta, etcétera, pero ya los seres intraterrenos, los maestros, están teniendo ya contacto con muchas personas que no entran en pánico y ya les comienzan a dar las enseñanzas que se necesita. Pero muchos, cuando la frecuencia suba, también por sí mismo van a recordar todo lo que tienen que hacer, todo lo que vivieron, todas sus existencias. Entonces, sí vamos a necesitar de los mentores, ¿no? Que van a guiar a los primeros, a los pioneros de la nueva civilización. Pero yo les digo que nadie entre en ansiedad, ¿no? De que qué cosa tengo que hacer para activarme, porque unos se van a activar, ya se están activando, se están conectando, ¿no? Otros van a poder hacer, o sea, unos lo han hecho de la manera lemuriana, ¿no? Pero como tienen que acoplar también o sea, hay dos formas, ¿no? Es lograr la sabiduría por lo que es la luz del espíritu, el amor incondicional, ¿no? O llama trina, o lograr incorporarlo por lo que es la mente divina, que es como estamos viéndolo, ¿no? Entonces, tenemos todo ese sistema de piramidal, de templos, de todo, que lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer pequeñas cositas, respiraciones, pequeñas meditaciones, y nos vamos a comenzar a activar. El que haya firmado en su contrato vital que quiere pertenecer a la quinta dimensión, va a pertenecer. Lo malo, y esto se lo digo para que tomen en cuenta, lo malo es que si uno espera a última hora, todo el examen se lo van a embutir y su cuerpo no va a soportar semejantes energías encima, ¿no? Entonces es mejor que lo haga poco a poco, para que tenga pequeños dolores de cabeza, de columna, de esto, del otro, pero que no le vaya a venir después el huaico, como se dice, ¿no? Y algo de eso estaba escuchando hoy día a Samuel Valdivia. Algo de eso. Hablar de eso. Ajá. Es así. Y bueno, creo que ahora sí, si no me olvido de nada, hemos concluido con una Atlántida
Tengo dudas todavía. Con una Atlántida más o menos ahí de principiantes, pero que nos hemos hecho la idea general de cómo funcionó, sí, para qué sirve y cómo va a funcionar. Pero yo tengo dudas. Aportado. Ya estoy como esos comentarios. Hay un comentario, puede ser como que bueno, tiene un tono bueno, un tono medio reclamón que dice que, pero a la final ese es muy válido, ¿no? Dice, no recuerdo bien, pero decía como que entonces ¿para qué venimos? Para sufrir y etcétera, etcétera. Esto me hace recordar el capítulo de hoy. Entonces, ¿para qué vinieron? ¿Para pelearse entre ellos y se hunda? O sea, no, para eso no vinieron. ¿Eso era lo que tenía que pasar? No. Lo que pasa es que ya lo he repetido, ¿no? O sea, en la antimateria hay perfección. La materia es imperfecta. En el universo, acá le llaman el infierno. Uh-huh. Ah, en el universo, acá es el infierno. Claro, inclusive dicen en el credo, si uno se pone a escuchar, que Jesús descendió a los infiernos. Ajá, sí. Y uno no le encuentra sentido, como entonces todo el mundo descendió. Entonces se imaginan en la tierra que está el infierno con los diablos y que se caen a un pozo, ¿no? En realidad se cae de allá para acá. De allá para acá. Lo bajaron a tercera dimensión. A la tierra. ¿No? Pobre. Y bueno. Sí, pobre. Entonces, no era para que suceda eso, ¿no? Inclusive, todos los extraterrestres, todos los que estuvieron acá, tenían otra cosa planificada, ¿no? Similar, pero sin intervención, ¿no? No los iban a perseguir para matarnos y todo eso, ¿no? Pero, de repente hubiera sido algo como estamos ahora, más tranquilo, ¿no? Sin que alguien los esté persiguiendo para matarlos, que tengan que hacer las cosas escondidas, etcétera, ¿no? Algo que no había dicho de la civilización lemuriana es que de lo que se trataba también el plan era de desconectarlos a ellos, desconectarlos de todo lo que tenían conectado, que era su fusión a la tierra y a su divinidad, a su yo soy, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos que teníamos que ser una civilización nueva que al entrar a Noche Galáctica teníamos que empezar desconectados de Dios. Lo que simboliza a Dios vendría a ser el yo soy, que es donde está el yo superior, nuestra divinidad, nosotros los dioses. Entonces, todos estos años, según dicen, al final el plan salió redondito, porque de repente fue la universidad más fuerte. Se puede decir que de la universidad, cualquier universidad limeña o centro tecnológico, lo que sea, pasamos a Harvard, ¿no? O a la NASA. Entonces, llevamos un aprendizaje más crudo, más denso, y eso creo que como civilización a las personas que tienen su contrato firmado para entrar a la quinta dimensión van a entrar con mucha fortaleza, mucho más fortaleza que la que hubieran tenido de otra manera, ¿no? Entonces no hay que ver a estas alturas. No se reclamó, me está diciendo reclamó. No hay que ver ya, pues, no hay que ver a estas alturas la queja, porque en realidad ya estamos a pasitos. Sí, bueno. ¿No? Cuando uno sale del colegio y está a pasos de salir de la puerta, yo al menos decía, ni más. Cuando salí de la universidad dije, ni más quiero estudiar nada. Entonces, son etapas que hemos vivido que
nos han dado inclusive la posibilidad de no recordarlas. Claro. Ahora, solamente para seguir con la curiosidad. A ver. Ya en esa época, cuando pasa este enfrentamiento entre atlantes y lemurianos, ya estaban los oscuros. Los oscuros ya estaban. Claro. Ya mucho antes. O sea, los que se infiltraron. Cuando pasa eso, ya estaban dejando entrar, seguramente no se percataron a tiempo. ¿Contemporáneamente o ya mucho antes estaban? Bueno, cuando los atlantes, se puede decir que entraban a la oscuridad, a la última etapa de la oscuridad, es la que dura hasta ahora, ¿no? Los administradores como Lucifer y otros, ¿no? Se alocaron, se rebelaron inmediatamente por portales clandestinos, no solamente por la punta de la pirámide, porque yo digo, para que Tot se haya dado cuenta y haya sacado el cristal que estaba en la punta de las pirámides, ¿no? Debe de haber sido en un momento en el que ya estaban ya copados, y también con la velocidad que habrán entrado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo no sé si entraron 50.000 años atrás, ¿no? Ah, ya, claro. Porque ya comenzaban a hacerle la guerra, querer dominar, ¿no? Pero recién 30.000 años es que empiezan lo de las bombas y las cosas, ¿no? Pero eso fue por la caída de la frecuencia. Ahora, ¿cómo compagina lo del ingreso? Tiene que ser más o menos por ahí. O sea, no hay una... O sea, lo de que en Lil abre la puerta y los deja entrar. No, en Lil no. Lucifer. Perdón, Lucifer. Abre la puerta y los deja entrar. Debe ser por ahí. Debe ser por ahí. Cerca. Claro, tiene que ser por ahí. Y dicen que habían muchas ciudades reptilianas. Ah, sí. Entonces, cuando vino lo del diluvio... En la Tierra. En la Tierra. Cuando vino el diluvio, mataron a todos. Todos los reptilianitos se ahogaron. Pero igualito quedaron sus... Con cariño todavía. Quedaron sus, ¿cómo se dice? Sus almas. Ajá. Que encarnaron. O sea, ellos clonaron envases que le dicen los portales orgánicos. Y se metieron. Son cuerpos que funcionan con otro mecanismo, que se les dice que no tienen alma. Y están por todos lados. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, dicen que ya los han sacado a los principales, a los más, no, deben a las estar. cabezas. Yo también pienso que deben de estar, pero... Sí, las cabezas deben estar acá. Ya el 2020 y tantos decían que ya los estaban retirando, que seguían retirándolos, pero lo cierto es que como también la gente todavía no se distancia de la Matrix, a pesar de que ya está apagada, ¿no? El 2012 se desactivó. Comenzaron a sacarlos, comenzaron a desmantelar la cuarta dimensión. También hay rescate de almas, que Rodrigo Romo es quien ve esa parte. Hay activación de nodos por las personas que ya mencionamos varias veces, y todo, como no es de un día para el otro, todo se está armando gradualmente, ¿no? Seguramente de acá a 200 años esto será pues parte de la prehistoria, ¿no? Claro. Y van a decir, ¿y cómo fue? ¿Quién era fulano de tal? De repente van a decir, ¿quién es esto de los otros que cuentan
Ah, claro, ya esos temas estos videos que quedan para sabían, siempre. ¿no? Entonces, no, lamentablemente, como la información fue distorsionada, de las únicas fuentes que nos podemos guiar son de los Melquisedec, ¿no? No digo lamentablemente, al contrario, para mí es un placer que sean ellos y que me cuenten la historia de personas en las que yo veo y siento que puedo confiar. Claro, ¿no? Y porque mucha gente se pregunta eso, ¿no? La información. Y ya hemos hablado sobre eso, las fuentes. Las fuentes. Y ya hemos hablado que son de los dos Melquisedec, ¿no? De los dos y más, ¿no? Porque yo también saco cosas de Matías, algunas cositas de Samuel, pero mayormente yo sigo la línea de Andrea Bernabé, que es el Cristo cósmico, solamente que hay mucho concepto, muchas actualizaciones, cositas por hacer, y esas cosas uno las puede entender, pero para repetirlas, claro, es sumamente complicado, al menos que se haga un programa leyendo. Claro. Pero yo creo que no, pero ¿sabe qué pienso? Con lo que se dice a nivel básico, creo que es mejor porque ayuda a la gente que recién empieza y no necesita esos conceptos. Claro. Simplemente centrarse en que tienen que hacer cosas simples. Sí, no, ¿sabe qué pasa también, pienso yo? Que alguien, o sea, esta dinámica de conversar con alguien que no tiene ni idea, bueno, ahora ya un poco más, ¿no? Después de los 14 capítulos, 15, mucha gente está igual. Entonces, ahí viene la dinámica de quien no entendía nada, ahora ya va entendiendo poco a poco. Porque distinto sería si dos personas que dominan el tema se sientan, o sea, van a hablar con sus términos, en sus tiempos. En cambio, yo lo hago retroceder a cada rato con una pregunta de repente que para usted es obvia, pero para mí no. Claro. Y mucha gente viendo el video dice, justo yo quería esa duda también, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo creo que por eso la dinámica se ve real, porque es una duda de alguien que no sabía hace poco nada de esto. Bueno, yo también me pongo cuando yo estaba con mis visiones y mis cosas y decía, ¿de dónde salió esto? ¿No? Entonces, me da muchísimo gusto que yo pueda también, por medio de estas conversaciones, que gente más o menos avanzada, porque también he visto que hay gente que está más o menos avanzada y gente que recién inicia, que por primera vez escucha la información, sienta que inmediatamente se conecta. Sí. O gente que, ¿no? que confirma cosas. Que confirma cosas. Viendo los videos dice, wow, entonces era por esto. En los comentarios está. Claro. Y hay gente de todo el mundo que le agradece un montón por el trabajo de explicarlo. No, gracias a ellos por... Nivel pollito. Por hacer el esfuerzo de aprender, porque todo lo que estamos aprendiendo es para uno mismo. Claro. ¿No? No lo están aprendiendo ni viendo para mí ni para usted, ¿no? Ni para el papá, ni para la mamá, ni para el amigo, ni para nadie, sino lo están haciendo, cada uno lo está haciendo para ellos. Claro. Para que puedan salir del modo mente Matrix. Poco a poco, viendo la información, uno va saliendo, hasta que uno dice, salí. Y ya no regreso, ¿no? Entonces es algo muy importante. Sí, arquitecto. Ahora sí lo voy a dejar Bueno, tranquilo. Nosotros tenemos dos polos opuestos. O grabamos ya casi de madrugada en la mañana, o grabamos muy tarde, pero grabamos, ¿no? Claro, o un día antes de la publicación ahí corriendo como loco. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la vez pasada, para que se enteren un poco la gente, yo me atrasé un poquito. ¿En cuál? En el de la vez pasada, de Lemuria. Ah, ya. Y como
hay un tiempo de edición, teníamos que hacerlo ese día sí o sí, ¿no? Sí. Y usted me dio prácticamente una noche más. Ajá. Bueno, al día siguiente, ¿no? Pero supuestamente ya debería de haber estado listo, ¿no? Pero... Y fue muy temprano. sí, entonces yo comencé a leer mis anotaciones. Ajá. Y se fue pasando la hora. Y dije, ya, ¿para qué voy a dormir? Porque si me duermo ya no me despierto. Ah, y no durmió ese día. No dormí nada. Ah. Entonces, llegó a las 5 de la mañana. Dije, bueno, voy a ver qué cosa me pongo. Mi camisa lemuriana. Ese fue para el capítulo de Lemuria, pues, que grabamos a las 6. Mi camisa lemuriana. Yo decía, 6 de la mañana, así creo. con plantas, ¿no? Y y bueno, salí a las 6:20. Ajá. Casi de noche con mi almohada pegada a la cara. Sí. Y cuando llegué acá, justo ese día salió bastante sol y sentíamos que era Sí, que ya era tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, cuando comencé, ahí me di cuenta al momento de ver la grabación que inmediatamente me fui a decir el continente de Lemuria, sabiendo que era el continente de Mu, ¿no? Y eso ya lo había dicho en capítulos anteriores. Ajá. Entonces, justo yo estaba esperando que comience porque tenía una visita como agente inmobiliario, tenía una visita en Miraflores que era a 10 minutos de mi casa. Entonces dije, voy a ir caminando y como ya va a empezar, me pongo los audífonos y comienza. Faltan 5 minutos y de ahí de nuevo 5 minutos. 5 minutos. Y ya a 2 cuadras de llegar a mi destino, inicia y comienza con eso. Y dije, no, ¿qué dije? Y tenía que atender y ya no pude ver, tuve que cortar nomás, ¿no? Y se quedó con esa... Me quedé con eso, entonces apenas salí inmediatamente y le dije, borre ese capítulo. No, pero después vi y me dije, no, bueno, ese dato nadie se va a morir, ni va a dejar de ascender, ni nada porque se diga eso. Claro. Y bueno, ahora sí. Arquitecto, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de... No, muchas y gracias. quiero decir algo, dicho sea de paso, ya que cogió la taza. No toma ni una gota de agua. La gente dice que yo soy tacaño y que no le pongo un vaso de agua. No, tomé agua en antes. ¿Sí? Ahí ya. Sí. Muchas gracias. No, sino que yo no sé qué tengo, que cuando tomo agua, la cabeza se me mueve así. No, es como que estoy así. Entonces digo, concéntrate, porque eso se me ha quedado como un tic. Un tic. No, algo que cuando voy a tomar, la cabeza se me mueve. Cuando acerco algo, es como que estoy calculando para no chocarme. Entonces digo, me van a ver que hago un movimiento medio raro. Entonces era por eso. Ya ven, no digan que yo no pongo agua, por favor. Solo que el arquitecto no... No es más, no es agua. Es vino. Muchas gracias. No, de que a usted, arquitecto. Bueno, señores, el arquitecto, como siempre, una vez más, trayéndonos un tema muy interesante. ¿Sabemos el tema de la próxima semana? Estaba entre el Merkaba o los andrógenos o de las mascotas, una de los tres. Ajá. Voy a hacer así. Okay. O a ver si alcanza para que la gente ponga de esos 3 temas, porque me gustaría que sea uno de los 4. La llama trina. Ok. Pero yo no sé si a la gente le interesa, pero es un tema muy importante, pero podemos dejarlo para un poquito después. Ajá. El Merkaba, Ajá. que también se puede fusionar en uno solo los dos. Con la llama trina. Con la llama trina o no. Luego, lo de los andrógenos. Eso me parece muy curioso. Más que nada sería una conversación, porque quiero aclarar acá que, por ejemplo, ¿no? El aspecto femenino no se refiere a lo que vemos socialmente. Claro, se refiere... No, se refiere... ¿A la creación? Se refiere al respeto a la vida. El respeto a la vida en todas sus formas. Animal, vegetal, mineral. Pero ¿por qué tendría que ser femenino eso? Porque es la madre. Ya, por eso. Es la que da vida. Claro. Ya. Entonces, eso es lo que explicó Rodrigo Romo. Pero sí tiene que ver algo con que se fusionan en un solo ser.
que como vemos son andrógenos conforme van subiendo, ¿no? Entonces nos vamos dirigiendo hacia eso, ¿no? Claro. Que pongan qué cosa que desean ver. Ya. Ya sé, puedo poner una encuesta Ya, y ahí vemos cuál gana. ya. A ver. Pero desde ahorita, para no esperar, Claro, sí, puedo poner la encuesta desde ahora. ya, Y ahí vemos cuál gana. ya, genial. Genial. Nos vemos entonces, señores. Han sido muy amables por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias, arquitecto.